La llave giró en la cerradura con un clic suave, como siempre, pero en cuanto empujé la puerta y crucé el umbral de la casa que compartía con Javier desde hacía 6 años, supe que algo estaba mal. Ahí, a medio camino entre la entrada y la sala, yacía un zapato de tacón rojo. No era mío. Era de alguien más. Me quedé quieta, como congelada, con la maleta aún en la mano. La había traído conmigo porque mi viaje de negocios se había acortado inesperadamente. Debía regresar el domingo, pero la reunión terminó antes y llegué 2 días antes de lo previsto. No avisé. No necesitaba hacerlo. Era mi casa también, o al menos eso creía. Entonces escuché una risa aguda, juvenil, resonando desde el piso de arriba, y enseguida un murmullo masculino que reconocí de inmediato. Era la voz de Javier. Su voz, distendida, íntima, feliz. Mi maleta resbaló de mis dedos y cayó al suelo con un golpe seco. El sonido pareció rebotar por toda la casa, aunque ellos no lo escucharon. En la cocina, sobre la encimera de mármol, 2 copas de vino descansaban aún con gotas rojas en su interior. Una de ellas tenía huellas de lápiz labial. Un detalle pequeño, pero suficiente para confirmar lo que mi corazón se negaba a aceptar. Tragué saliva. Subir las escaleras, abrir la puerta de nuestra habitación, gritar, exigir explicaciones, todo eso cruzó por mi mente en un instante, pero también supe qué pasaría si lo hacía. Vería a Javier enredado con otra mujer en nuestra cama. Escucharía excusas torpes, justificaciones vacías. Me diría que no era lo que parecía mientras aquella mujer recogía a toda prisa su ropa interior del suelo. No estaba dispuesta a rebajarme a eso. Respiré hondo, contuve el temblor en mi mentón y, con la misma calma con la que había entrado, retrocedí. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera perturbar la escena. Ya afuera, me refugié en el silencio de mi auto. Apoyé la frente en el volante. El corazón me retumbaba en los oídos, pero las lágrimas no llegaban. En su lugar, una claridad fría empezó a abrirse paso en mi mente. No lo enfrentaría. No con gritos ni lágrimas. Al menos no esa noche. Encendí el motor y me alejé, viendo cómo la casa se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor. Una sola idea me quemaba por dentro: te vas a arrepentir de pensar que podías traicionarme en mi propia casa. Pero para entender cómo llegué a este punto, debo retroceder unos meses atrás. 3 meses antes de esa escena, yo aún me convencía de que lo nuestro era sólido. Vivíamos en una urbanización tranquila, en una casa moderna que habíamos diseñado juntos. Javier, arquitecto obsesivo y perfeccionista, había dibujado cada rincón de aquella casa. Yo, gerente de logística en una empresa de exportaciones, era la que mantenía en orden todo lo demás: las finanzas, el calendario, las reuniones con el banco, los cumpleaños. Siempre había sido así. Éramos un equipo, o al menos eso pensaba. El primer indicio fue sutil. Javier empezó a pasar más tiempo encerrado en su estudio. Decía estar trabajando en un proyecto importante para un cliente exigente. Yo lo entendía, no quería presionarlo, pero pronto llegaron más señales. Su celular, que antes dejaba sobre la mesa sin cuidado, ahora siempre estaba boca abajo, a veces incluso en modo avión. Cuando sonaba, se levantaba de inmediato y salía de la habitación para contestar. Si yo preguntaba, respondía evasivo: un cliente pesado. Decía. Después vinieron las excusas. ¿Vendrás al almuerzo con mis padres?, le preguntaba yo. No puedo, tengo que terminar unos planos. Antes jamás se perdía una reunión familiar, pero de repente siempre había algo urgente que no podía esperar. Empecé a cenar sola. Cocinaba sus platos favoritos, pero él apenas probaba un bocado antes de regresar al estudio. Cada noche se enterraba más en su mundo y yo trataba de convencerme de que era por trabajo. Pero la soledad en nuestra propia casa ya me gritaba otra cosa. Una noche, mientras guardaba los platos que él había dejado intactos, su celular vibró sobre la encimera. Por primera vez estaba boca arriba, y lo vi. Un mensaje en la pantalla, iluminada: te extraño. Hoy también soñaré contigo. El vacío en mi estómago fue inmediato, como si me hubieran abierto un hueco por dentro. No me atreví a tocar el teléfono. Solo lo miré, inmóvil, hasta que Javier entró a la cocina. Entonces escondí mi angustia bajo una sonrisa forzada. ¿Quién era?, pregunté, fingiendo casualidad. Un cliente, respondió sin inmutarse. Ya te dije que es un pesado. Lo dejé pasar. Fingí que le creía.
¿Qué más podía hacer en ese momento? Lo que no sabía era que ese mensaje era apenas el principio, el primero de muchos golpes que me empujarían hacia la decisión más fría y calculada de mi vida. Yo aún no tenía pruebas, pero pronto descubriría que la verdad se esconde en los pequeños detalles, y estaba dispuesta a encontrarlos. Aunque me destrozaran por dentro, después de aquel mensaje en la pantalla del celular de Javier, ya nada volvió a sentirse. Igual, podía fingir que lo creía, podía decirme que era solo mi imaginación, pero en el fondo lo sabía, no necesitaba más que observarlo. Sus gestos cambiaron. Ya no me miraba a los ojos cuando hablábamos, evitaba el contacto físico y cuando yo intentaba abrazarlo, encontraba un cuerpo rígido, distante. La pasión había desaparecido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el silencio. Un silencio que antes había sido cómodo, cómplice, y que ahora se había vuelto insoportable. Las señales se acumulaban poco a poco. El perfume distinto en la habitación, uno floral y dulce que no era mío. La cama hecha, pero con sábanas recién cambiadas cuando yo ni siquiera había estado en casa. Y luego, los gastos, una tarde cualquiera, me senté a revisar los estados de cuenta, como siempre lo hacía. Era mi costumbre tener todo en orden, pero ese día, al repasar los movimientos de la tarjeta secundaria de Javier, algo me atravesó como una puñalada. Compras en una boutique de lencería, un conjunto de encaje carísimo, restaurantes elegantes en los que jamás habíamos cenado juntos, un hotel boutique en la costa, con vista al mar, flores, chocolates, detalles que no tenían nada que ver conmigo. Me quedé mirando la pantalla una y otra vez, esperando que los números cambiaran solos, que hubiera un error. Una explicación lógica, pero no la había. Todo estaba ahí, claro, como el agua. Cuando Javier llegó esa noche, yo lo esperaba en la sala, con la computadora aún sobre mis piernas. Lo miré a los ojos y le pregunté con voz firme. Aunque temblaba por dentro, ¿quién es ella? Se detuvo en seco. No gritó, no negó, ni siquiera me miró de frente. Solo bajó la mirada. Ese gesto cobarde, ese silencio, fue peor que cualquier confesión. No sé de qué hablas, murmuró al fin. Yo cerré la laptop. Lo sabes, perfectamente, y no me tomes por estúpida, no insistí más. No valía la pena. No necesitaba que lo admitiera. Con su reacción, ya lo había dicho todo. Esa noche cenamos en silencio, como si nada hubiera pasado. Él se encerró en el estudio, como siempre, y yo me duché, pero no lloré. En lugar de eso, empecé a planear. No una confrontación, no un escándalo, sino algo más frío, más calculado. Al día siguiente, me reuní con mi amiga Lucía en una cafetería. Ella era la única persona a la que podía contarle lo que estaba pasando. ¿Y qué piensas hacer?, me preguntó cruzando las piernas sobre el sillón. Yo removía el té sin probarlo, observando cómo el líquido giraba en la taza. No lo sé, no tengo pruebas claras, solo indicios y mi intuición. Lucía me miró fijamente. A veces la intuición es suficiente, pero si necesitas pruebas, consíguelas. ¿Pruebas? ¿Cómo? Ella se inclinó hacia mí y bajó la voz. Instala una cámara. Una pequeñita, nadie lo notará. Abrí los ojos, escandalizada. ¿Una cámara? ¿Estás loca? No soy una espía. No es espiar, es cuidar tu dignidad. Elena. Él ya cruzó la línea. ¿Por qué tú no puedes cruzarla también? Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Yo nunca me había visto haciendo algo así. No era mi estilo. Pero el rostro evasivo de Javier, su silencio. Sus excusas me dolían como cuchillas invisibles. Quizás necesitaba verlo con mis propios ojos, aunque me rompiera el alma. Esa misma semana, tras varias búsquedas en internet, pedí una cámara encubierta en forma de marco de fotos digital. No le conté nada a nadie, ni siquiera a Lucía. Cuando llegó el paquete, la instalé un martes por la mañana, antes de salir al aeropuerto, rumbo a una conferencia en Medellín. Javier aún dormía. Ni se enteró. Los primeros días revisé los registros sin mucha atención. Todo parecía normal. Javier pedía comida a domicilio, trabajaba hasta tarde en su estudio, dormía en su lado de la cama. Nada fuera de lo común. Pero entonces llegó el viernes. Yo estaba sola en mi habitación de hotel, repasando unos correos de trabajo, cuando recibí la notificación en el celular: grabación disponible. Conecté los audífonos y abrí la aplicación. La pantalla se iluminó con la sala de mi casa. La puerta principal se abrió.
Javier entró, vestido con una camisa negra y jeans, sonriente, relajado. Detrás de él, una mujer rubia, de cabello largo y chaqueta de cuero roja. Caminaba tomada de su mano, sentí un escalofrío recorrerme entera. La mujer dejó su bolso en el sofá, se quitó la chaqueta y Javier se acercó a besarla. No fue un beso apresurado ni culpable. Fue lento, tierno, íntimo. El tipo de beso que yo no recibía desde hacía meses. Entonces lo vi ir a la cocina, sacar 2 copas de vino. Las copas que habíamos usado en nuestro aniversario, y ahí, frente a la pantalla, entendí que mi matrimonio había terminado mucho antes de que yo lo aceptara. Esa noche lloré como nunca, pero entre las lágrimas nació una certeza helada: yo no iba a gritar, ni a rogar, ni a pedir explicaciones. Yo iba a destruirlo en silencio, y él jamás lo vería venir. Esa noche en el hotel, mientras observaba a Javier besar a esa mujer como si yo no existiera, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue un grito ni una explosión de rabia. Fue un silencio frío, un vacío que me atravesó de pies a cabeza. Las lágrimas llegaron después, inevitables, silenciosas primero y luego desbordadas, empapando la almohada. Me repetía una y otra vez: ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento se rompió lo nuestro? Pero al final entendí que esas preguntas no tenían respuesta. Javier había elegido, y yo también debía elegir. Cuando volví a casa, 2 días después, me encontré con él actuando como si nada. Me recibió con un beso rápido en la mejilla, preguntó por mi viaje, y hasta me ofreció preparar la cena. El descaro era tan grande que sentí ganas de vomitar. Lo miraba caminar por la cocina como si todo estuviera normal, y lo único que podía pensar era: mientras yo estaba en Medellín, tú trajiste a esa mujer aquí, a nuestra casa, a nuestra cama. Esa noche no dije nada. Me limité a observar, a grabar mentalmente cada gesto, cada palabra. Como si fuera una actriz en una obra que estaba a punto de terminar. Pasaron los días y revisé más grabaciones. No era un desliz ocasional, no era un error aislado. Era rutina. Ella entraba como si fuera dueña de la casa, se sentaba en mi sofá, usaba mis copas, se envolvía en mi bata de baño. Y Javier la miraba con esa ternura que había dejado de tener para mí. No necesitaba más pruebas. Ya lo había visto todo. Pero un detalle cambió el rumbo de todo. Una tarde, revisando la carpeta donde guardaba los documentos de la hipoteca, encontré algo que había pasado por alto. En la escritura de la casa, en las letras impresas en negro, solo aparecía un nombre, el mío. La propiedad estaba registrada únicamente a mi nombre. Me quedé helada. Recordaba vagamente que, cuando compramos el terreno, Javier insistió en que yo me encargara de los trámites porque yo tenía mejor historial crediticio. En ese momento no le di importancia, pero ahora significaba que, legalmente, esa casa era mía. Solo mía. Ese hallazgo encendió una chispa. Pasé de sentirme víctima a sentirme dueña de la situación. Tenía en mis manos la posibilidad de darle a Javier la estocada final. No con gritos, no con reclamos, sino con algo que él jamás podría prever: perderlo todo en silencio. Al día siguiente, llamé a un agente inmobiliario de confianza. Un hombre mayor llamado Ricardo, que había sido amigo de mi padre. Necesito vender una propiedad, le dije con voz firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Ricardo me pidió detalles, ubicación, papeles. Se mostró sorprendido por la prisa que le transmití. ¿Estás segura, Elena? Es una casa hermosa. Podría obtener un buen precio si esperamos un poco más. No quiero esperar, respondí sin titubear. Quiero que esté fuera de mis manos lo antes posible. Colgué el teléfono y sentí un cosquilleo. Extraño recorrerme. Por primera vez en semanas tenía el control. Javier creía que jugaba conmigo, que podía usarme como fachada mientras vivía su romance secreto. Pero no sabía que, la base de su seguridad, esa casa perfecta que había diseñado con tanto orgullo, estaba a punto de desaparecer de sus manos. Durante las siguientes semanas, seguí actuando con normalidad. Cocinaba, sonreía, lo acompañaba en conversaciones superficiales. Todo mientras Ricardo encontraba compradores y avanzaba con el papeleo. Javier no sospechaba nada. Ni una sola vez preguntó por los documentos de la casa. Estaba tan confiado en su papel de arquitecto exitoso que ni se le ocurrió que yo pudiera estar moviendo los hilos a sus espaldas. Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando en el comedor, frente a frente,
Él hablaba emocionado sobre un nuevo proyecto, mientras yo lo escuchaba en silencio. Pero en mi mente, lo único que resonaba era esta frase: hablas de construir. Javier, pero no sabes que lo que construiste conmigo está a punto de derrumbarse. El proceso avanzaba más rápido de lo que pensé. En menos de un mes, la venta estaba casi lista. Ricardo me llamó un viernes por la tarde para confirmarlo. Elena, solo falta tu firma final. El comprador transferirá el dinero de inmediato. Yo asentí, aunque él no podía verme, y en ese instante supe que había llegado el momento. Esa noche miré a Javier dormir profundamente a mi lado. Sonreía incluso en sueños, seguro de su mundo, de su engaño, de su poder. Y yo, en silencio, juré que cuando despertara, nada de lo que creía suyo seguiría en pie. Miré a Javier dormir aquella noche, ajeno a todo, respirando profundo, con la tranquilidad de quien cree que su vida está bajo control. Yo, en cambio, tenía el corazón latiendo como un tambor dentro del pecho, no de miedo, sino de determinación. Ya no era la misma mujer que lloraba frente a una pantalla viendo cómo él besaba a otra. No, ahora era una mujer con un plan. Al día siguiente, mientras él se marchaba temprano, diciendo que tenía una reunión de trabajo, yo acudía. La notaría para firmar la venta de la casa. El bolígrafo temblaba entre mis dedos, pero mi decisión era firme, con cada letra de mi firma. Sentía que me arrancaba de encima un pedazo de aquel matrimonio podrido. Ricardo me entregó una copia de los documentos y me aseguró que la transferencia se completaría en cuestión de días. Felicidades, Elena, me dijo con una sonrisa sincera, has cerrado un trato excelente. Yo asentí, pero en lugar de felicidad lo que sentí fue alivio. Una descarga eléctrica en la espalda, como si por fin pudiera respirar. Después de mucho tiempo, regresé a la casa como si nada. Javier jamás sospechó. Seguía con sus excusas de trabajo, sus cenas misteriosas y su celular bloqueado. Él pensaba que me tenía engañada, que yo era la esposa sumisa que lo esperaba con la mesa servida. Y yo le seguía el juego, con una calma casi teatral. Mientras tanto, empecé a organizar mi salida. Abrí una cuenta bancaria secreta, alquilé un pequeño apartamento en otra ciudad. Y guardé discretamente mis pertenencias más valiosas en cajas, que llevé poco a poco al maletero del coche. No podía dejar rastro. Todo debía parecer un truco de magia. Un día estaba allí, al siguiente, no quedaba nada. La primera vez que empaqué mis cosas, las manos me temblaban. Guardé fotos, documentos, algunas joyas heredadas de mi madre. Dejé atrás muchas cosas materiales. Pero no me importó. Lo importante era desaparecer y que él sintiera el golpe de la pérdida total. Lucía fue la única que lo supo. Cuando le conté mi plan, abrió los ojos como platos. ¿De verdad vas a vender la casa? ¿Toda? Sin decirle nada. Ya está vendida, respondí con voz tranquila, y sí. Me iré sin despedidas. Ella me abrazó fuerte. Eres más fuerte de lo que piensas, me susurró. Llegó el día de la mudanza final. Javier había salido temprano. Otra de sus jornadas de trabajo, yo aproveché para llamar a un pequeño camión que cargó las últimas cajas hacia el apartamento nuevo. En cuestión de horas, lo esencial de mi vida ya no estaba en esa casa. Solo quedaba lo superficial, muebles, adornos. Recuerdos vacíos que no significaban nada para mí. Antes de irme, caminé lentamente por cada habitación. La cocina donde habíamos cocinado juntos, el salón donde tantas veces me senté sola esperándolo, el dormitorio que dejó de ser mío mucho antes de que yo lo aceptara. No lloré, ni una lágrima. Solo sentí una paz amarga, como el cierre de un ciclo que nunca debió prolongarse tanto. Sobre la mesa del comedor dejé un sobre cerrado. Dentro, una breve nota con mi letra firme: no te grito, no te reclamo, no te lloro. Simplemente me voy. Esta casa ya no es tuya, nunca lo fue. Y yo tampoco. No busques porque no me encontrarás. Puse la llave encima del sobre y salí, cerrando la puerta por última vez. Esa noche dormí en mi nuevo apartamento. Un espacio pequeño, sencillo, pero mío. Al despertar al día siguiente, supe que, en ese mismo instante, Javier estaría llegando a la casa, esperando encontrarme allí como siempre. Y en cambio, solo hallaría el eco vacío de las paredes y una nota que lo desarmaría más que cualquier confrontación. Lo que nunca imaginé fue lo que ocurrió después. Porque mientras yo creía haber terminado mi venganza, un mensaje inesperado me haría enfrentar una última verdad, una que cambiaría mi vida para siempre.
Aquel amanecer en mi nuevo apartamento fue el primero en mucho tiempo en el que respiré sin sentir un nudo en el pecho. Me desperté con la luz entrando por la ventana, rodeada de cajas aún sin abrir. Pero con una sensación distinta, libertad, sabía que en ese preciso instante Javier estaría descubriendo el vacío en la casa que había diseñado con tanto orgullo. Imaginaba su rostro al entrar, al ver la sala desierta, los armarios vacíos, y luego el sobre la mesa. Su desconcierto, su rabia, su impotencia. No estaba allí para presenciarlo. Y esa era precisamente mi victoria. No necesitaba verlo, sufrir con mis propios ojos. Me bastaba con saber que todo lo que él daba por seguro se había desmoronado en un instante. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y de vértigo. Calma porque ya no tenía que fingir, ya no tenía que soportar excusas, ni silencios incómodos, ni perfumes ajenos en mi cama. Vértigo porque empezaba de cero, sola, en una ciudad diferente. Pero esa soledad, por primera vez, no era un castigo, era una elección. Me dediqué a reconstruirme poco a poco. Volví a leer, a salir a caminar, a tomar café en pequeñas cafeterías, sin mirar el reloj. Incluso retomé un curso de fotografía que siempre había querido hacer y que Javier consideraba una pérdida de tiempo. Cada día recuperaba un pedazo de mí que había abandonado por mantener un matrimonio que ya estaba muerto. Lucía me visitaba con frecuencia y se convirtió en mi mayor apoyo. Nunca te había visto tan tranquila, me dijo una tarde mientras acomodábamos unos cuadros en la pared. Y tenía razón. Mi rostro reflejaba algo distinto, como si la mujer rota de semanas atrás hubiera quedado atrás. Pero cuando todo parecía encaminarse, un mensaje inesperado llegó a mi celular, era de un número desconocido. La notificación mostraba un texto corto, directo, que me heló la sangre. Soy la mujer de Javier. Estoy embarazada. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano. Leyendo y releyendo esas palabras, sentí un golpe en el estómago, no por celos, sino por la confirmación cruel de hasta dónde había llegado la traición. No solo había compartido nuestra cama, nuestra casa, nuestras copas. Ahora estaba formando una nueva vida con ella. Durante unos segundos pensé en responder con furia, escribirle todo lo que sabía, enviarle las grabaciones, restregarle que él la engañaría igual que a mí. Pero entonces me detuve. ¿Para qué? Yo ya no estaba en ese juego. Ya no era parte de esa historia. Respiré hondo y escribí solo una línea: te deseo suerte. Ojalá él no te haga lo mismo que me hizo a mí. La bloqueé inmediatamente después y solté el celular sobre la mesa. Fue como cerrar la última puerta que quedaba abierta. Javier intentó llamarme varias veces en los días siguientes, desde distintos números. Nunca contesté. Me envió correos suplicando que habláramos, diciendo que podía explicarlo todo, que cometió errores, que me amaba. Palabras vacías. Ya era tarde. No había nada que explicar. Mientras él se hundía en su propio caos, yo seguía avanzando. Empecé a trabajar de manera independiente, viajé a lugares que siempre había pospuesto y poco a poco construí un hogar verdadero, no de paredes y muebles, sino de paz. Una tarde, mientras caminaba por la playa con la cámara colgada al cuello, entendí algo que me hizo sonreír. Mi mayor venganza no había sido vender la casa ni desaparecer. Mi mayor venganza había sido recuperar mi vida, esa que él intentó arrebatarme con sus mentiras. Hoy, cuando pienso en Javier, ya no siento dolor ni rabia, solo distancia. Como si fuera un personaje secundario en un capítulo que se repara. Siempre, y si me preguntan qué aprendí de todo esto, la respuesta es clara: nunca subestimen a una mujer que elige callar, porque detrás de su silencio puede estar preparando la más perfecta de las venganzas. La historia de Elena nos recuerda algo poderoso. A veces la venganza más grande no es gritar, ni destruir, ni hacer escándalo, sino reconstruirte en silencio, desaparecer con dignidad y demostrar que nadie puede robarte tu valor. Andrés pensó que lo tenía todo bajo control, pero la vida siempre pone a cada quien en su lugar. Ella eligió soltar, empezar de nuevo y brillar más fuerte que nunca, porque al final el amor propio es la única casa que nadie puede derrumbar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? ¿La confrontación directa o la venganza silenciosa? Déjalo en los comentarios, quiero leer tus opiniones. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí encontrarás más relatos intensos de traición.
Secretos y segundas oportunidades. Cada semana compartimos nuevas historias que te harán reflexionar, emocionarte y, sobre todo, sorprenderte. Recuerda, la mejor venganza es tu propia felicidad. Y este canal es el lugar donde esas historias cobran vida. Suscríbete, dale like y acompáñame en la próxima historia, porque créeme, lo que viene te dejará sin aliento.